Muchísimas gracias a todos por estar acá. Ahora el compañero Emanuel Villegas nos va a estar hablando acerca de IBM Quantum Safe. Emanuel es un apasionado por el poder transformador de la tecnología, con interés en la bioinformática, Big Data, AI, computación cuántica y ciberseguridad. Adelante, Emanuel. Bueno, yo les voy a hablar de un tema muy importante para el desarrollo no solamente del país, sino de la tecnología a nivel de la industria. Y es lo que está sucediendo con la computación cuántica, específicamente con la criptografía post-cuántica. La gente cree que esto es para el futuro y no es así, están muy equivocados. Yo creo que ya para el 2030, y varios analistas lo han dicho, va a ser el Q-Day, que llaman como en Normandía el día D, pero a nivel de criptografía, que se va a llamar el Q-Day, donde ya una computadora cuántica va a poder romper un algoritmo de RSA, por ejemplo, entre otros. Entonces, lo que yo quiero que se lleven de esta charla es que este es un tema serio, no es una broma, es algo real y tienen que tomarlo con esa seriedad, porque ¿qué pasa si el día de mañana a sus empresas la hackean y ustedes pierden su trabajo? Porque no lo tomaron en serio. Entonces, es un tema serio, tienen que verlo así. Vamos a ir profundizando desde la antigüedad, la modernidad, la actualidad y el futuro que yo veo que va a suceder de aquí a los próximos 10 años más o menos. Entonces, un poco de la agenda, vamos a hablar, como mencioné ahorita, de los principios básicos antiguos de la criptografía moderna. Vamos a hablar de lo que es el NIST, que es el organismo más importante en Estados Unidos, que es el que lleva como la raya sobre el desarrollo de algoritmos postcuánticos y es el que define los estándares a nivel global. Entonces es muy importante que ustedes como ingenieros en ciberseguridad estén siempre pendientes de lo que está haciendo el NIST, porque el NIST es el que está llevando el ritmo de cuáles son los algoritmos que se pueden utilizar basados en el estándar o cuáles de esos algoritmos han sido hackeados, aunque parezca increíble, y no se pueden utilizar. Entonces es muy importante que lo tengan por ahí. Vamos a hablar un poco de criptografía postcuántica y después nos vamos a centrar en la parte de IBM y las tecnologías que tiene IBM en su suite para la parte de post-quantum cryptography y algunos escenarios que ya están sucediendo en empresas muy importantes como Vodafone, Telefónica y una migración que se hizo de IBM DB2. Ya eso son aplicaciones reales donde ellos han hecho una migración de toda su criptografía clásica a criptografía post-cuántica utilizando todo el suite de IBM. Y después voy a explicarles cuál es ese roadmap que ustedes deberían seguir en sus empresas sobre la migración y cuáles son los pasos que tienen que hacer, cuáles son las herramientas para que ustedes se lleven ese conocimiento y lo apliquen en sus organizaciones. Y el último, el mensaje sobre el liderazgo, que al final es parte también de lo que a mí me gustaría que ustedes se lleven de acá, y es que ustedes también tienen que ser líderes en sus organizaciones, no solamente ser actores pasivos, sino líderes, tomar ese conocimiento que yo les voy a enseñar y empezar a crear pruebas de concepto que al final les van a ayudar en su carrera, ¿verdad? Y a sus empresas. Entonces, es muy importante entender en la parte de la criptografía, yo creo que ustedes se imaginen que esto es un pedazo de madera, ¿verdad? En la criptografía antigua, digamos, se inició con los jeroglíficos, ¿verdad? Pero después los romanos en la guerra, para enviar, digamos, mensajes encriptados, usaban, estos se llaman ciphers, ciphers que utilizaban para enviar mensajes encriptados. Imagínense que esto es un pedazo de madera, donde esa sería la llave, ¿verdad? Entonces yo soy un general, yo tengo esta llave, el otro general tiene la misma llave y al final lo que se hace es que se manda un mensaje, ¿verdad? Ese mensaje, cuando el otro general lo recibe, puede significar no ataque o ataque. Lo que les quiero decir es que ese es el principio fundamental que rige la criptografía moderna, aún hoy, basado en conceptos de hace miles de años, ¿verdad? Pero el concepto es el mismo, es la llave. La llave es la que determina si usted cripta o encripta un mensaje o no. Entonces los voy a pasar ahí para que lo puedan ir viendo. Okay. Entonces, básicamente, para dar unos conceptos básicos ahí, la parte de la criptografía clásica a la moderna, básicamente ustedes saben que tienen llaves simétricas. Por ejemplo, eso sería una criptografía simétrica, ¿verdad? Porque solamente es un cilindro donde ambos tienen el mismo cilindro, por ende pueden
decriptar o encriptar un mensaje. Eso es una llave simétrica o una llave asimétrica, donde hay una llave pública y hay una llave privada, o sistemas que son híbridos. Las aplicaciones de la criptografía, probablemente ustedes ya lo saben, ¿verdad? La parte de banking, de e-commerce, la parte de enviar mensajes seguros, de criptomonedas como Bitcoin, son algunas de esas aplicaciones. Como mencioné anteriormente, el NISC es el ente regulador de Estados Unidos más importante a nivel global. Como mencioné anteriormente, es el que define cuáles son los algoritmos, y el NISC ha dicho que esto ya está sucediendo en el mundo, que se llama Harvest Now y Decrypt Later. ¿Qué significa esto? Que los hackers alrededor del mundo lo que están haciendo es capturando información clásica, la están almacenando, que se llama Harvest, y cuando existe una computadora cuántica suficientemente capaz para romper o hackear, entonces nada más decrypt. Ese es el proceso, eso está sucediendo ya en el mundo. Probablemente, en mi opinión, ya Rusia lo está haciendo con gobiernos como Estados Unidos. Israel probablemente lo está haciendo con otros gobiernos también. China, sin lugar a dudas, lo está haciendo con Estados Unidos. Y Estados Unidos lo está haciendo con otros países. Entonces, ese es el concepto de Harvest Now y Decrypt Later. Entonces, aquí es donde ya empiezan a hablar sobre los algoritmos postcuánticos, que son los cuales las computadoras cuánticas en teoría no los pueden romper. Y ahorita yo les voy a explicar por qué un algoritmo postcuántico, una computadora cuántica que es magnífica y toda poderosa, no lo puede romper, pero si es un algoritmo criptográfico clásico, sí. Entonces, hay varios algoritmos postcuánticos que en teoría son quantum resistant, digamos que las computadoras cuánticas no los pueden romper, y las empresas están migrando todo su esquema de criptografía corporativo a esos algoritmos. Por ejemplo, Crystal Kyber es uno, Christian Dilithium, Swift, Falcon, y hay uno, el último, el HQC, que en teoría está para el 2025, pero parece que está para el 2027. Lo interesante de estos algoritmos, como mencioné anteriormente, es que algunos de ellos que han pasado en ese proceso han sido hackeados, digamos, entonces se elimina. Por eso yo le decía que el NISC es muy importante que ustedes estén viendo, porque puede ser que algunos de esos algoritmos puedan ser atacados de alguna forma que no se sabe ahorita, ya dejan de estar en la lista. Entonces tienen que estar pendiente para cuando ustedes hagan esos esquemas de migración, actúen rápido. Ahora voy a hablar un poco de computación cuántica, y la computación cuántica básicamente tiene varios conceptos fundamentales que las hace única, y es la mecánica cuántica. Dentro de ellos está la superposición. Básicamente la superposición es que usted puede tener un qubit, ese qubit usted lo puede tener en un estado superpuesto, que por ende significa que tendría 2 bits por un qubit, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene ya un doble de procesamiento, pero no solamente eso, el qubit usted lo puede entrelazar con otro qubit, que también puede estar superpuesto. O sea, si ustedes empiezan a ver la capacidad de procesamiento que puede tener una computadora cuántica, es exponencial. Por eso Google en el 2000 y algo mostró algo que se llama Quantum Supremacy. Quantum Supremacy es una aplicación de la computación cuántica que no tiene negocio, digamos, pero sí demuestra el concepto de la computación cuántica, de un algoritmo que podría durar 12 años para resolverse, lo hizo en 6 segundos, usando Quantum Computing. O sea, para que ustedes dimensionen el poder que tienen estas computadoras, pero no son dioses y tienen problemas con ejecuciones secuenciales o problemas matemáticos que no son tan fáciles de paralelizar. Por eso los algoritmos postcuánticos cambian toda la matemática y toda la lógica para que sean resistentes a esa paralelización. Ahorita yo voy a hablar unos ejemplos de cuáles son esos algoritmos y por qué se usan, pero básicamente ese es el razonamiento. Por eso el RSA es débil a una computadora cuántica, porque el algoritmo de Shor hace factorización, que es la raíz del RSA, y lo hace en un tiempo muchísimo menor que exponencial. Entonces esa es la razón por la cual, eso es lo que me mencioné ahorita, el algoritmo de Shor es básicamente el algoritmo clave, fundamental para romper la criptografía. De lo que yo he visto ahorita no se va a salvar nada. Una vez que existe una computadora cuántica suficientemente fuerte, usando este algoritmo de Shor, va a romper todo básicamente. Entonces, de nuevo, por eso los algoritmos postcuánticos ya se están empujando en la industria, porque las computadoras cuánticas, como mencioné anteriormente, tienen problemas con problemas secuenciales y ciertas abstracciones matemáticas. Entonces ahí es donde ellos utilizan esta lógica, esos algoritmos
que son resistentes a pesar de que la computadora sea muy poderosa. Esto es muy importante entenderlo. Es lo que yo les mencionaba ahorita sobre la algoritmia, la parte de la complejidad de algoritmos. Digamos, actualmente las computadoras clásicas no pueden romper los algoritmos clásicos como el RSA porque son exponenciales, o sea, durarían millones de años para resolver un algoritmo de RSA, por ejemplo, una computadora clásica, pero una computadora cuántica lo puede romper, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quiero que entiendan, digamos, las computadoras cuánticas pueden agarrar esos problemas que son exponenciales y pasarlos a cuadráticos, polimoniales, lineares, logarítmicos. Por eso mencioné lo de quantum supremacy, que un algoritmo que puede durar 12 millones de años, hizo en 6 segundos, 8 segundos, pero no tiene una aplicación de negocio. Nada más demuestra que la computación cuántica tiene esa capacidad, y eso es lo que se prevé que suceda con los ataques cuánticos a algoritmos clásicos, es poder bajar esa complejidad algorítmica en el tiempo. Entonces, los algoritmos postcuánticos, existen varias formas de verlo. Yo no me voy a meter en la matemática, yo creo que es mejor aprender con analogías. Existen varios, pero uno de los más famosos es el lattice base, ¿verdad? Imagínense como una retícula que tiene un montón de puntitos, y en ese montón de puntitos se pone neblina, digamos. Entonces, aunque la computadora cuántica intente resolverlo, no puede porque está todo muy oscuro, o sea, no tiene por dónde empezar. Y se encicla, digamos, no hay forma de solucionarlo de forma eficiente porque no tiene cómo empezar ni cómo resolver, como una factorización, ¿verdad? Entonces, es la latiz, básicamente es eso, es una retícula que tiene puntos, imagínense en esto, y está nublado de tal forma que aunque intente resolverse no sabe por dónde ir, entonces se va a quedar ahí y no va a poder resolverlo. El code-based es otro algoritmo de post-quantum cryptography que básicamente lo que hace es que reemplaza ciertas letras en el mensaje, ¿verdad? Lo hace un mensaje inservible. Entonces, aunque el algoritmo cuántico llegue e intente verlo o resolverlo, no puede porque no tiene una estructura, no hay una forma en la que él pueda empezar a resolver, porque es un desorden, ¿okay? El hashpage es como un árbol. Una vez que una hoja se intente desencriptar, digamos, o resolver, lo que hace es que todo el árbol se destruye. Entonces el algoritmo tiene que volver a empezar otra vez, y eso toma mucho tiempo. Y el multivariable son ecuaciones complejas también, que requieren bastante matemática, igual el mismo concepto. Imagínense en dos montañas donde ustedes del cielo ven que hay usted intenta ver por dónde unir a las dos montañas, digamos, en un camino, pero usted no puede ver por dónde. Es lo mismo, o sea, el mensaje fundamental de esto es que los algoritmos postcuánticos utilizan matemática y estructuras que son muy complejas, no son secuenciales, son secuenciales en realidad en sí. Entonces, aunque la computadora cuántica resuelva algo, tiene que volver a calcular. Entonces, no importa cuánta capacidad usted tenga, porque el proceso es secuencial per se. Es como esa parte de Alicia, por ejemplo. O sea, si ustedes ven, ella abre una puerta, ¿verdad? Entonces la computadora cuántica resuelve un problema, pero cuando la abre hay otro, entonces tiene que resolver ese otro, pero cuando abre eso hay otro, y así. Y lo que pasa es que cada problema tiene intrínseco error, o sea, son algoritmos muy complejos. Entonces esa es la razón por la cual los algoritmos postcuánticos son un adversario para las computadoras cuánticas, conceptualmente. Eso es lo más importante que se lleven, la conceptualidad del por qué. Esto es un concepto clásico que se llama la ley de Amdahl, pero es parecido a lo que estoy mencionando ahorita. Básicamente, en el eje Y usted tiene el speed up o la ganancia en la velocidad, y en el eje X es la cantidad de procesadores que usted tiene. Y usted puede tener un algoritmo, digamos, que tiene un 5% que es secuencial, un 95% paralelo, ¿cierto? Pero si ustedes ven, conforme usted aumenta la cantidad de procesadores en la curva azul, en algún momento se vuelve plano. O sea, no importa cuántos procesadores usted tenga, usted va a obtener simplemente un speed up, va a ser plano. Lo mismo sucede
con un algoritmo postcuántico que una computadora cuántica lo quiera romper, no importa el poder que tenga, hasta cierto punto se va a volver plano, digamos, no va a hacer nada, no va a hacer nada. Entonces, esto es una teoría mía, ¿verdad? De explicar cuál es la relación que existe. Esto es muy importante porque el NISQ, como yo les mencioné ahorita, lo que hace es que abre como un espacio para que la gente envíe papers de criptografía a nivel global. Entonces los investigadores envían papers o algoritmos para que sean estándar de criptografía postcuántica. Entonces, por ejemplo, el proceso empezó en el 2016, ¿verdad? De esos 69, de esos 82, perdón, pasaron solamente 69. Y de ahí, en el 2022, solo se seleccionaron 4 de estos. Y conforme pasa el tiempo, ustedes ven que al final llegan a 3, ¿verdad? Y ya lo más importante es ahorita en el 2024, que si ustedes ven lo que están diciendo ahorita es el PQC migration o criptografía o la migración a algoritmos postcuánticos, que es parte de la charla. Que ustedes entiendan que estamos en un punto donde hay que empezar a migrar la criptografía actual a todo lo que es postcuántico. Es parte de lo que el NISQ está ya diciendo a nivel de industria. Es muy importante entender que el NISQ es como el ISO, digamos. El ISO, lo que hace el NISQ es estandarizar, pero no te dice cómo implementarlo. Entonces hay diferentes organizaciones que hacen la implementación. Algo que a ustedes les puede servir mucho es algo que se llama Open Quantum Safe. Es un open source. Es un open source donde ustedes pueden ir y hay un montón de herramientas para hacer investigación y entender la criptografía de sus empresas y algoritmos. Google tiene un proyecto que se llama Google TIC Library, que también ustedes pueden ir y ver lo que Google está haciendo con respecto a criptografía postcuántica. Ellos igual tienen tutoriales ahí, donde ustedes pueden seguir paso a paso cómo hacer esas migraciones usando la tecnología de Google o de Open Quantum Safe. Y para mí, y yo me quito el sombrero con IBM, porque IBM está en criptografía desde el 1960, imagínense, hasta la actualidad. O sea, IBM y todo lo que IBM ha hecho en la parte de post-quantum cryptography es impresionante. 3 o 4 de los algoritmos que llegaron al final del NISQ fueron desarrollados en gran parte por IBM, ¿verdad? Entonces, IBM no solamente es parte del estándar, sino de la implementación del algoritmo, que es esta parte que yo les menciono. Son dos cosas diferentes. Y también IBM es un activo participante de todo lo que es el Open Source Community en Post-Quantum Cryptography. O sea, IBM está metido en todo, en todo. Y parte de esta implementación es en sus tecnologías, ¿verdad? Como la parte de IBM Z16, IBM Power 10, la parte de Guardian Cryptography Manager, todo eso está intrínseco con la tecnología postcuántica que ellos han venido desarrollando desde 1960. Ahora vamos a entrar en cuáles son las herramientas que IBM tiene. Básicamente IBM tiene algo que se llama Quantum Safe Transformation Services y básicamente IBM también es increíble porque tiene una alianza que se llama IBM Quantum 365 Alliance. Entonces IBM tiene un partnership con otras 4 empresas para facilitar a las empresas toda esta migración a los algoritmos postcuánticos como Quantinium, Keyfactor, Thales. Son algunas de las compañías que trabajan con IBM y tienen un suite de tecnologías para ayudar a las empresas a migrar toda su infraestructura. IBM básicamente lo que define son 3 fases. Una fase inicial que es entender cuáles son los riesgos en ese proceso de transformación de las organizaciones, donde ustedes tienen que crear un awareness en sus organizaciones respecto a los peligros de la computación, de la computación cuántica con respecto a los ataques de criptografía clásica. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer en sus organizaciones, ese awareness. Después tienen que identificar cuáles son los assets criptográficos que su organización posee, preparar un mapa a largo tiempo, a mediano y a corto plazo con respecto a cómo se va a hacer esa migración y ejecutar ya en la tecnología, ¿verdad? Entonces hay una parte de awareness, una parte de planning y una parte ya de implementación. Entonces IBM para cada una de esas fases tiene tecnologías específicas y para que ustedes tomen idea, en la primera fase se toma alrededor de 6 meses más o menos.
6 meses en la primera fase, alrededor de un año en la parte de planning y la siguiente lo que dure todo el proceso de migración de los algoritmos. En esta imagen no se ve muy bien, pero básicamente es como un círculo, ¿verdad? Donde se tiene la parte de discovery, que es una tecnología específica que lo que va a hacer es hacer una ejecución en toda la infraestructura de la empresa y lo que va a sacar es todos los componentes criptográficos actuales clásicos. Usted va a tener un mapeo total de toda su red. Esa es la primera parte de la tecnología, que se llama IBM Quantum Safe Explorer. Ese es el componente de IBM, que básicamente hace ese deployment y hace esa inventarización de la criptografía corporativa total. Una vez que usted tiene esto, entonces usted pasa a la parte de IBM Quantum Safe Advisor, que es básicamente otra tecnología de IBM que va a agarrar eso como insumo y le va a decir, basado en su esquema actual de criptografía, estas son las prioridades que usted tiene que trabajar, ¿verdad? Tiene que cambiar esto, basado en la prioridad. Y posteriormente, la otra tecnología de IBM se llama IBM Quantum Safe Remediator, que es básicamente, él le va a decir a usted específicamente en qué parte del código usted tiene que cambiar qué, basado en los estándares. Esas son las 3 tecnologías de IBM que ellos proponen. Aquí en la imagen no se ve muy bien, pero ese es un ejemplo del IBM Quantum Safe Explorer en una aplicación de Java, porque usted lo que hace, una de las aplicaciones es en el código fuente, en el source code de una aplicación donde le hace todo el análisis y al final hace un reporte. Entonces aquí usted puede ver que está todo morado porque no es quantum resistant. Y a partir de ahí le va diciendo cuáles son los protocolos y cuáles son las funciones de Java que usted tiene que, digamos, revisar o intentar cambiar. Entonces, con esta información, usted se lo pasa al advisor, el advisor le va a dar la prioridad basado en este código de qué tiene que cambiar, y con el remediator específicamente le va a decir cuáles son esas líneas de código, cuál es el código que usted tiene que escribir para hacer ese cambio en el código fuente, digamos. Entonces, como mencioné, uno de los componentes, otro se llama IBM Quantum Safe el Explorer. El Explorer, como mencioné, hace esa priorización, pero también le demuestra a usted a nivel global cómo están los diferentes sitios respecto a la criptografía. Puede ser Costa Rica, China, Japón, igual con la información que sale del primer tool, digamos. Entonces, eso es otro gráfico que usted puede tener en su organización, ir viendo cuáles son esos inventarios criptográficos, no solamente locales, sino globales, y cómo se van haciendo esos procesos de migración en el tiempo y ir actualizando los dashboards. El último, esta es una herramienta muy importante porque esta herramienta hace simulación también, hace simulación de algoritmos postcuánticos en la red y cuál va a ser el impacto que tendrían. Entonces usted podría simularlo en la aplicación y después compararlo con datos empíricos de la infraestructura real. Es un tipo de simulación basado de nuevo en todos los inputs que vienen de las herramientas anteriores. Si ustedes creen que esto es mentira, pues como les dije ahora, no lo es. Esto es algo que pasó hace poquito. Vodafone ya hizo un acuerdo con IBM donde ellos hicieron toda la migración de su criptografía clásica a criptografía postcuántica usando las tecnologías que yo les mencioné ahorita en esas 3 fases. Básicamente lo que hicieron fue reunirse con el equipo de ciberseguridad de Vodafone, hicieron un partnership con IBM, en la parte de IBM Consulting. Entonces, por ejemplo, ustedes son una empresa, lo que tienen que hacer es contactar a IBM Consulting, enlazar con ellos para empezar a hacer esa transferencia de conocimiento y empezar a hacer toda la migración de los esquemas clásicos a esquemas postcuánticos usando las tecnologías que yo les mencioné ahorita, que son 3. Y Telefónica también, que es una empresa muy importante en España, hizo lo mismo, ¿verdad? Ya trabajó con IBM, hizo todo el proceso de migración con IBM Quantum Safe Technologies y es el mismo proceso, o sea, para que ustedes vean que es lo mismo, simplemente 2 empresas diferentes, el concepto es el mismo. Esto también es muy importante, IBM intentó hacer una migración de su IBM DB2, de partes de criptografía clásica a cuántica, y ellos definen ahí 7 steps. Si ustedes vieron anteriormente, hay 2 formas de verlo, lo puedes ver como 3 fases, una fase inicial que dura alrededor de 6 meses, una segunda fase que puede durar 1 año y la tercera fase que ya es la implementación per se, ¿verdad? La primera fase es la parte de awareness,
de hacer esa exploración, de entender el inventario criptográfico. Después la segunda parte es la planeación de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para eso está el advisor. Y la parte tercera, el remediator, ¿verdad? Que es la parte de ejecución de migración. Pero esa es otra forma, como ustedes lo pueden ver también, en 7 pasos. Y es muy similar, ¿verdad? Porque básicamente el primer paso es que usted tiene que hablar con los managers, definir, digamos, la importancia, los stakeholders, educar a los desarrolladores, empezar a examinar sistemas, desarrollar estos diseños de criptografía ágil, que la criptografía ágil viene de las herramientas que IBM está proveyendo. La parte de costos, de tiempos, de riesgos, la ejecución del plan y la evaluación continua de estos procesos de migración. Básicamente IBM lo que hizo fue migrar el Diffie-Hellman, lo pasó a Kyber, si ustedes se acuerdan que eran unos algoritmos postcuánticos. Entonces migraron el algoritmo clásico, lo migraron al algoritmo postcuántico Kyber, y el RSA lo pasaron al otro algoritmo postcuántico que se llama Dilithium. Básicamente eso fue lo que hicieron. Y el performance, que es muy importante, que tienen que medir, es un overhead de un 1%, según lo que decía el artículo científico. Básicamente lo importante acá es esto, ¿verdad? Empezar temprano, que es lo que yo les trato de decir, que tienen que empezar en sus organizaciones a hacer esta parte de awareness para empezar las migraciones. Tienen que venderle esto a los ejecutivos de sus compañías, eso es algunas veces bien difícil. Y monitorear este proceso continuo de migración. Este es el roadmap de IBM, básicamente al 2026 hacia adelante. Nosotros estamos ahorita en el 2025, es bastante grande todo lo que viven, pero yo les decía que yo estoy muy impresionado con el trabajo de IBM, es increíble, increíble. Entonces si ustedes ven, ya estamos en el 2025 y son las tecnologías que yo les mencioné ahorita, ¿verdad? El IBM Guardian, Safe Remediator, el Quantum Safe y el Explorer, ¿verdad? Y ahí IBM va a seguir, pero solamente esto es la parte postcuántica. Si ustedes ven la parte cuántica de IBM es igual de impresionante, todo el roadmap que ellos tienen. Y los dejo con esto, que creo que es muy importante, como les mencioné ahora, es que ustedes tienen que liderar en sus organizaciones los cambios. O sea, ustedes tienen que hacer pruebas de concepto donde empiecen a hacer todas estas migraciones en ejemplos pequeños y poco a poco ir creando ese awareness, que es muy importante, y ese expertise, porque de fijo van a tener que pagar un technical debt, eso es inevitable. Entonces, y el conocimiento, si usted no lo aplica, no sirve de nada. Es algo también que yo he aprendido en mi carrera hasta ahora, y es que el conocimiento sin aplicación no sirve de nada. Y por ejemplo, si ustedes vinieron aquí y no aplican nada, al final no sirve de nada. O sea, mi mensaje es que tienen que hacer algo, sea escribir un artículo y ponerlo en su LinkedIn de lo que aprendieron, me explico. Tienen que hacer algo, no pueden dejarse conocimiento inerte porque muere. Y es algo que a mí me tomó 37 años aprender, y ahí está un ex jefe mío, pero es así. Me tomó 37 años entender que el conocimiento no puede ser inerte, usted tiene que crear, tiene que hacer cosas, eso es muy importante. Y también les dejo con esto, ¿verdad? No hay luz sin oscuridad. El emprender en un proyecto de innovación en las compañías también trae otras cosas, como hay oposición a lo que usted está haciendo. Eso es parte de la vida. O sea, lo que les quiero decir es que no crean que porque ustedes van a ir a sus empresas y van a hacer todo esto, todo va a ser color de rosa, porque no es así. Pero es algo que ustedes también tienen que entender que existe para que ustedes puedan manejarse en esos ambientes y al final lograr el objetivo, que es transformar las organizaciones y que el país al final se siga desarrollando, que es lo más importante al final. No sé si tienen preguntas. Bueno, ya tengo una pregunta. ¿Cuáles empresas compiten? Y la historia de IBM es muy interesante porque IBM se quedó rezagada, ¿verdad? IBM perdió, porque IBM tenía los mainframes, ¿verdad? Después IBM cae y entra como en un lapso ahí y ha tenido una muy buena administración y ha levantado. De lo que yo he visto actualmente en quantum computing y en post-quantum computing, IBM es el líder.
Es tan así el líder que IBM Quantum Alliance que yo les mencioné ahorita, que son 4 compañías, no está ni Intel, ni Google, ni Microsoft. Sí, y para mí, lógicamente las demás vienen atrás, ¿verdad? Microsoft viene atrás, Intel viene atrás, Google viene atrás, pero es que tiene demasiado ecosistema. Por ejemplo, en Europa, IBM está muy ramificado en las universidades, en los colegios. En Latinoamérica también IBM se está ramificando, entonces es muy difícil. Una vez que una empresa logra establecer toda su infraestructura tecnológica en una sociedad, es muy difícil cambiarlo. Pero IBM y los otros vienen atrás, pero IBM es el que está liderando básicamente todo. Emma, una preguntilla. ¿De casualidad no tienes conocimiento de alguna compañía tica, privada o pública, que por lo menos ha empezado a respirar este aire de quantum migración como para tenerlo como un caso de éxito o así? Yo sé que Akamai sí está metido en la migración, pero Akamai tiene presencia en Costa Rica. No sé si estarán haciendo migraciones aquí, pero en Costa Rica no. Por eso yo les decía a ustedes que es muy importante que ustedes lideren también. O sea, ustedes tienen que llevarse esto y entender que esto es un desarrollo de su carrera. ¿Me explico? Es una pregunta, porque eso no hace una empresa de eso. Y lo empieza. Es así, es que no hay otro camino. Es parte de lo que hay que hacer. Por eso yo los insto a ustedes que ustedes tienen que liderar. Ustedes tienen que liderar, tienen que crear. Y qué más que meterse en estos temas tan importantes como computación cuántica y poscuántica. Creo que hay unos bancos españoles que ya se están migrando. De hecho, hay una fuente muy cercana al gobierno de Estados Unidos, que uno ha andado en la vida y conoce gente, y ya es muy claro que hay una estipulación del gobierno de Estados Unidos que para el 2030 todo el federal government tiene que migrar. Por ende, los bancos van a tener que migrar. Por supuesto. Por eso yo, exactamente, y eso muy, muy cierto lo que dice Rodolfo, y lo que yo les trato de decir a ustedes, hay mucha oportunidad de hacer negocio aquí, y de crear conocimiento y de crear innovación, pero tienen que liderar, tienen que hacerlo. Primero que nada, buenos días a todos. ¿Usted como en qué periodo de años cree que ya Costa Rica y las empresas podrían tener toda esta tecnología en el país? Vea, yo les voy a ser muy sincero, yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad, porque sin Dios uno no hace nada en esta vida, a los que creen y los que no está bien, yo lo respeto, de ir afuera del país a estudiar y prepararme en quantum computing. Y les digo que Costa Rica está muy atrasado. Muy atrasado, muy atrasado. Es parte de mi misión que yo he intentado, es desarrollar la computación cuántica en el país. Eso es lo que yo quiero hacer, y yo quiero formar a los siguientes ingenieros, porque ya casi yo estoy de salida también. O sea, los que siguen son los que van a llevar esto a otro nivel. Entonces, parte de mi misión, por ejemplo, que yo estoy intentando desarrollar, es compartir el conocimiento en computación cuántica, en post-quantum cryptography, y en la parte de investigación que ya se hizo una con el tecnológico en post-quantum cryptography. Pero más que allá, mi visión es que tienen que haber emprendimiento en esto. O sea, por eso les decía, ustedes no se pueden quedar con el conocimiento, no sirve de nada, y se los digo por experiencia, no sirve de nada. Entonces es muy importante para el país, como dice ella, yo concuerdo con usted, que se empiece a desarrollar la aplicación en negocio de computación cuántica y post-quantum cryptography. Y ustedes tienen que ser los líderes de esto. Bueno, buenos días. Bueno, tenía curiosidad de si tenía conocimiento, su opinión de estas empresas que otorgan servicios de computación cuántica como D-Wave, que es una de las competencias directas de IBM, aunque es una empresa no tan grande, pero digamos en el primer cuartil de 2025 generaron $15 millones en revenue.
en investigación utilizando su inteligencia artificial que se llama D-Wave Advantage 2 para investigación de servicios o tunneling de computación cuántica en materia molecular de medicina, finanzas y criptografía. Entonces no sabía, me da curiosidad si usted tenía conocimiento de esto y si tenía alguna opinión de respecto de empresas que otorgan servicios de computación cuántica, aunque esta tecnología no esté tan consistente por el tema del real en los qubits y sí, esa es mi pregunta. Bueno, hay algo que se llama quantum chemistry. Lo que pasa es que D-Wave es un annealer. A D-Wave le dicen que no es una computadora cuántica real porque no es general. D-Wave tiene una aplicación que se llama Quantum Annealing, que es muy específica en la parte de optimización y es que ha sido pionero en todo eso. Pero usted dice a nivel nacional también. No, eso no existe nada aquí en Costa Rica. Ustedes lo van a desarrollar. Ustedes van a ser los que lo van a desarrollar. Pero ahorita no hay nada. Por eso yo les decía, Costa Rica está muy atrasada, muy atrasado, muy atrasado. Y por ejemplo es parte de mi misión que yo quiero que el país se desarrolle. Estar en este evento es una parte de mi esfuerzo de agregar un poco, pero es parte del inicio, ¿verdad? Bueno, por lo menos lo que yo puedo controlar, porque yo no soy Batman, ¿verdad? Pero es parte de mi misión que la tecnología se desarrolle aquí, pero no solamente la tecnología, sino el negocio, la aplicación real, como en química o en farmacia, por ejemplo, en la simulación de moléculas para medicamentos. Pero sí, en Costa Rica no existe nada de esto aún, y creo que ya estaríamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Excelente la charla.